Gracias, señora presidenta. Señor Rivera, usted nos dice que su madre tiene que borrar semanalmente unos lazos que le pintan en la fachada. Lo siento, creo que no es correcto. Mi compañera, mis hijos están cada día sacando carteles, pegatinas de la fachada de mi casa que rezan de la siguiente manera: nazi, cabrón y todo tipo de insultos. La anécdota, por dolorosa que sea, la de su madre, la mía y la de tantas personas que puede haber, la anécdota, por dolorosa que sea, también algún concejal o alguna personalidad del Partido Socialista catalán ha recibido insultos o un intento de agresión, como yo mismo, o como usted. La anécdota, por muy dolorosa que sea, es anécdota. La categoría es otra. La categoría es que Cataluña es un pueblo pacífico, indefenso, cívico, democrático, conformado por una amplia mayoría de ciudadanos que son constitucionalistas y que no son favorables a la independencia, y por una amplia mayoría también que sí lo son. Que sí lo son. Y esta es la realidad. Es la realidad del año 2019. De hecho, las últimas elecciones, el independentismo alcanzó un 48%, no alcanzó el 50%, es verdad. Los partidos constitucionalistas un 42%. Los partidos constitucionalistas un 42%. Es decir, 6 puntos menos que no los partidos independentistas. Y es cierto, hay un 11%, casi un 11% de ciudadanos catalanes que no se declaran constitucionalistas, pero que de alguna manera entienden que la Constitución española debería dar cabida a un referéndum. Son los compañeros en Comú Podem, los compañeros de Esquerra Unida y Alternativa, de Iniciativa per Catalunya Verds, etcétera, etcétera. Es decir, aquellos que están a favor de un proceso de derecho a decidir ejercido quizás desde un marco español distinto, posiblemente la Tercera República Española. Es decir, basta de decir que no hay mayoría social. Bien, 48, 42 y luego un 10 o un 11% que son los compañeros que no son independentistas, pero que quieren ejercer el derecho a la autodeterminación. Los compañeros, digo, de Podemos, en Comú Podem y Iniciativa per Catalunya Verds. El azar de la historia ha hecho que coincida este debate de los presupuestos generales del Estado con un juicio que, a nuestro entender, es el juicio de la vergüenza. De hecho, es un juicio que provocará una fractura emocional entre buena parte de Cataluña, digo buena parte, no digo toda la Cataluña, pero una fractura emocional entre buena parte de Cataluña y buena parte de España, que creo que tendrá mucha más magnitud que no la sentencia del año 2010 que provocó aquello que nosotros hemos considerado dinamitar el Estatuto de Autonomía que había sido refrendado por el pueblo de Cataluña. De hecho, estoy convencido que nuestros hijos, o nuestros nietos, espero que sean nuestros hijos, si es que no somos capaces de resolverlo nosotros ahora, nuestros hijos, creo que esta fotografía, al margen de cuál sea la resolución que seamos capaces de plantear nosotros, los políticos y las políticas democráticos hoy aquí presentes. Pero esta fotografía, nuestros hijos la van a ver en los libros de texto. En los libros de texto dentro de 15, 20 años. Aparecerá esta fotografía en los libros de texto, como aparecen otras fotografías en los libros de texto de los estudiantes de hoy día. Nosotros entendemos que es una causa general, ya lo saben,
no tienen por qué compartir nuestra opinión. Pero para nosotros es incluso un juicio farsa. ¿Saben por qué? Porque está inspirada, la sentencia, que no redactada, pero sí inspirada, en la venganza. De hecho, el Estado español se ha querido sentir humillado ante el ejercicio, reconozco, de desobediencia, pero un ejercicio de desobediencia institucional, es verdad, y popular, que fue el 1 de octubre. Y el Estado ha respondido con una voluntad de escarmentar a Cataluña, o escarmentar a buena parte de la sociedad catalana, pensando que en el mundo actual, en la Europa rica, culta, democrática, en donde todo empieza y todo acaba en la democracia, pensando que, atemorizándonos, escarmentándonos, nosotros íbamos a arriar velas e íbamos a renunciar a poder ejercer el derecho a la autodeterminación de forma pacífica, democrática, tal como lo han hecho otros pueblos. Yo creo que esto es una mala solución. En definitiva, es pan para hoy y hambre para mañana. Pan para hoy y hambre para mañana. Porque, ¿qué es lo que les hace pensar a ustedes que mediante la represión, mediante unas sentencias que provocarán, repito, una fractura emocional inmensa, qué les hace pensar que así van a tener el consentimiento de buena parte de los catalanes? ¿Estas son formas de seducir a la ciudadanía catalana? ¿Acaso la democracia no es consentimiento? Si la democracia es consentimiento, es evidente que no se puede segregar Cataluña de España, no se la puede segregar si no es democráticamente. De igual manera que no se puede retener a Cataluña si no es por la voluntad propia de los ciudadanos catalanes. En definitiva, dicho de manera popular, y deben entenderlo, aun cuando les duela. Yo entiendo que les duela que 40 años más tarde de haberse aprobado la Constitución española, que les pueda doler que la realidad catalana de hoy no es la de hace 40 años, es verdad. Ni yo mismo me lo creo. Ni yo mismo me creo que en tan pocos años el independentismo haya pasado de un 12% a un 48% contabilizado. Y que casi un 70 o un 75% estén de acuerdo en un referéndum siempre y cuando fuese acordado. Pero esta es la realidad. Por eso nosotros reclamamos el principio de realidad. Ustedes quieren, tal como queremos nosotros, que finalmente encontremos una resolución democrática al conflicto. Porque si no la encontramos, la sociedad española, la democracia española, no podrá encarar los retos del siglo XXI. Es más, una no resolución democrática del conflicto lo que va a conllevar es, primero, que los catalanes, todos, los independentistas y los que no lo son, vamos a sufrir. Y sufriremos mucho. Pero también sufrirá la sociedad española. De hecho, la sociedad española está sufriendo, porque a medida que se instala la no resolución del conflicto, la democracia sufre, se debilita y resurgen los fascismos. Esta es la realidad. Es una realidad objetiva. Es más, ustedes saben que una vez al señor Rajoy, aquí mismo, cuando era candidato a la investidura, nosotros le planteamos lo siguiente. Le dijimos, solo hay dos maneras de resolver los conflictos que tenemos entre manos y que son evidentes y que no se pueden esconder: la vía democrática y la vía no democrática. La vía democrática no la inventamos nosotros, la inventaron los suecos y los noruegos en el año 1905. La culminaron los escoceses y los británicos cuando pactaron Edimburgo y Londres un referéndum. Y recuerden que el Scottish National Party tenía solamente el 44% de los sufragios. Luego había otro camino, la vía de la judicialización, la vía de la represión.
Y le dijimos al señor Rajoy, si opta por esta vía, dentro de pocos años, en el Estado español volverá a haber presos políticos. Y el señor Rajoy, con retranca, porque la tenía, nos ridiculizó y dijo que dábamos miedo. Bien, han pasado pocos años, hay presos políticos, hay exiliados, y el problema es mucho mayor hoy que hace pocos años. Mucho mayor hoy que hace pocos años. De hecho, el problema es tan grande que está en jaque la misma democracia. Porque ya hemos empezado a dar por normal la vulneración de los derechos civiles, de los derechos democráticos, que toda la sociedad española, todo el antifascismo, durante décadas tuvo que poner toda la carne en el asador y la sangre para conquistar unos derechos democráticos que hoy día han quedado absolutamente vulnerados por este juicio al cual nosotros llamamos el juicio de la vergüenza. El señor Sánchez, su gobierno, reconoció hace pocos meses lo siguiente. Reconoció que el Estatuto de Autonomía actual no era el estatuto que había aprobado el pueblo catalán en referéndum. Bien, es cierto. El estatuto actual es anticonstitucional porque vulnera el artículo 152.2 de la Constitución. Perdón, esto si lo afirmara yo no tendría ningún valor, puesto que académicamente soy lo que soy, pero lo han ratificado voces muy doctas académicamente. Y decía el señor Sánchez, la solución vendrá a través de las urnas, por supuesto. Un conflicto entre demócratas, ustedes son demócratas, nosotros también. Usted pertenece a un partido democrático, nosotros también. Un conflicto entre demócratas solamente puede resolverse democráticamente. Es una obviedad, pero fíjense, menuda obviedad que han tenido que pasar años para que desde esta tribuna el presidente del gobierno español lo reconozca. Y segunda obviedad que reconoció el presidente Sánchez. Los catalanes han de tener el derecho a decidir si quieren esta autonomía o una autonomía mejor. De hecho, fue él el primero de hablar, también los compañeros del PSC, de la posibilidad de un nuevo estatuto de autonomía. Es decir, catalanes del 2019, no tenéis por qué sufrir. El Estado español, el Reino de España, os garantiza democráticamente que podáis decidir entre esta democracia u otra de mejor. Y acto seguido le decimos al presidente del Gobierno, ¿y el 50% de catalanes que no somos autonomistas tendremos que marchar de nuestro país? Porque es evidente que no seremos capaces de construir una solución si esta solución no integra la Cataluña real. ¿Cuál es la Cataluña real? La Cataluña real hoy es la que antes creo que he mencionado y que objetivamente no se puede cuestionar. Como mínimo, hay un 50% de catalanes independentistas y hay un 50% de catalanes que no lo son. De manera que, ¿vale la pena ponernos de acuerdo? ¿Vale la pena empezar a dialogar? De hecho, nosotros, y pongo al señor Ábalos como testigo, el señor Ábalos me preguntó, ¿qué pedís para votar a favor la moción de censura? La respuesta fue nada. Nada. ¿Y por qué nada? No solamente porque es imprescindible desocupar la derecha de la gobernación del Reino de España, sino porque nosotros hicimos una apuesta republicana y democrática para construir escenarios de diálogo y de negociación. Escenarios de diálogo que con el tiempo, y digo con el tiempo para ser humilde y para reconocer la complejidad de la historia y de esta coyuntura, con el tiempo desembocaran en escenarios
de negociación y con el tiempo desembocarán en escenarios de acuerdo satisfactorio para ambas partes. Pero para empezar, habrá que encontrar un marco en el cual no nos hagamos trampas. Porque si nos hacemos trampas desde el momento cero, ¿cómo podemos aspirar a culminar con éxito una negociación? Y se hace trampas si no tenemos la valentía, el coraje. Entiendo que hace falta mucha valentía, mucho coraje, porque la derecha es como es. Pero no hacer trampa significa que hay que reconocer que es tan legítimo poner encima de la mesa la autodeterminación como legítimo es poner encima de la mesa la autonomía. Y nosotros tenemos que asumir, como independentistas, que ustedes tienen todo el derecho de plantear como solución la autonomía. Y ustedes tendrán que reconocer que tenemos el derecho a plantear la autodeterminación. Les hemos aprobado todos los reales decretos. Todos, excepto uno. Es cierto, el de la vivienda no, porque entendemos que no dar competencias a los municipios para poder ponderar, ya digo, al menos ponderar las tasas, el precio de los alquileres era inaceptable para nosotros como partido de izquierdas. ¿Y por qué les hemos aprobado todos los reales decretos? ¿Por qué? Pues los hemos aprobado porque ya dijimos desde el principio que a pesar de sufrir lo que estamos sufriendo, tenemos compañeros en la cárcel en el siglo XXI. Todavía estamos catatónicos. Todavía no nos lo creemos. No nos creemos todavía que tengamos compañeros en la cárcel a los cuales les piden 25 años. Si usted tuviera compañeros en la cárcel por ser demócratas, usted estaría como nosotros, catatónico. De hecho, debo decirle que me resulta muy insultante, no digo usted, que miembros de su partido pidan la ilegalización de Esquerra Republicana. ¿Cómo puede ser que un demócrata pida la ilegalización de otro demócrata? No lo entendemos. Pero aun sufriendo lo que estamos sufriendo, aun sabiendo que quizás otros tendremos que entrar a la cárcel, a pesar de todo, nosotros desde el primer día, mano tendida, porque hemos dicho lo siguiente. A pesar de que ha habido sectores del independentismo que no lo han entendido. Hemos dicho, un gobierno del Partido Socialista soportado por Podemos siempre será más dialogante que no un partido del Partido Popular soportado por Ciudadanos. Es más, el republicanismo catalán desde siempre ha trabajado para tener espacios compartidos con la izquierda española. ¿O no se acuerdan del espacio compartido que construimos en el año 2004 con el señor Maragall para conseguir nosotros, que somos independentistas, un nuevo estatuto de autonomía? ¿Y quién fue a pactar con el señor Mas? Y nos dejaron en la estacada. Fue el Partido Socialista Obrero Español. Aún así, les hemos votado la moción de censura, porque es nuestra obligación como republicanos. Y les hemos aprobado los reales decretos. ¿Qué es lo que les pedíamos? Que no se amedrantaran ante la derecha, que no se amedrantaran. ¿Qué les hemos pedido? Reconozcan dos realidades. Que hoy día, en el año 2019, no se puede construir ninguna solución al margen del principio democrático. Y un eje fundamental del principio democrático es el derecho a la autodeterminación. El principio democrático y el principio de realidad. Principio democrático, principio de realidad. Y ustedes no se han atrevido. Pero ¿saben lo que haremos nosotros? Insistiremos. Si ahora no se han dado las condiciones para un diálogo y una negociación, trabajaremos para que en un futuro cuanto antes mejor este escenario se dé. Porque es imprescindible que asumamos que no podemos endosar el problema a las generaciones que vienen detrás nuestro. En el año 1918, aquí,
Les invito a leer las actas de este Congreso de los Diputados. Dijeron, cuando Cataluña trajo a este Congreso de los Diputados el primer proyecto de Estatuto de Autonomía, la derecha dijo, de soberanía nunca nada. Y los diputados catalanes, todos, desde los carlistas hasta los republicanos, pasando por los monárquicos y por Largo Caballero, que fue diputado elegido en la circunscripción de Barcelona, todos se marcharon del hemiciclo. Y cuando todos habían marchado, el último subió a la tribuna y dijo, no hay nada que hacer. Hasta que no caiga el régimen, no van a reconocer a Cataluña. Y los argumentos eran muy parecidos. Es más, uno se sonroja cuando ve que con un castellano distinto los argumentos siguen siendo los mismos. Como los titulares del ABC de los años 30 siguen siendo los mismos que los de hoy. Igual. Luego, vamos a encarar el reto. Hoy ustedes han decidido que no están en condiciones de hacerlo. Bien, incluso lamento, ministra, que se dirija a los republicanos catalanes llamándonos chantajistas. Creo que no nos lo merecemos. Creo que no nos merecemos que nos llamen chantajistas. Les invito a cuantificar las veces que Esquerra Republicana, este grupo parlamentario, ha votado a favor de iniciativas socialistas. Siempre votamos de oficio, o casi siempre votamos de oficio, a favor de las iniciativas del Partido Socialista Obrero Español, aun cuando compartamos solamente un 10%. Es decir, ¿cómo se pueden atrever a decirnos a nosotros que somos chantajistas? ¿Chantajistas de qué? Si lo que queremos es construir un escenario de solución, un escenario de diálogo. Porque al final, en sociedades mucho más complejas que las nuestras, en sociedades en donde los conflictos han sido violentos, muy violentos, al final la democracia ha vencido todos los problemas. Y nosotros no seremos capaces, en ausencia de violencia, aun cuando nos hemos referido a las anécdotas que son dolorosas, pero en ausencia de violencia, ¿no seremos capaces de construir un escenario de diálogo y de negociación? Cuando ahora lo teníamos en la mano, porque saben que lo teníamos en la mano y no han sido capaces de aguantar el chaparrón de la derecha. Es cierto, la derecha va a por nosotros. De hecho, ya ha ido a por nosotros. Por cierto, luego irán a por ustedes. Porque usted sabe perfectamente que nunca se hubiera pensado que dirían de usted lo que ya dicen. Y antes de ir a por usted, irán a por los compañeros comunistas y a los compañeros de Podemos, evidentemente. Por esto siempre decimos que al fascismo se le combate con cultura, ciertamente con cultura, con democracia y en la calle. Finalmente... Señor Tardá, lo dije antes en medio de unas intervenciones, pero dado que usted lleva 24, algunos segundos y le quedan solo 6 minutos para recordarle que el debate, como lo hice antes en medio de 2 intervenciones, es sobre presupuestos, que se puede argumentar fuera del debate. Se lo digo a usted, se lo he dicho a todos con mucho respeto, pero también, sí, a todos. Lo que pasa es que dentro del tiempo utilizado, pues este es un debate de presupuestos. Señora presidenta, en descargo mío, debo decir que como redactor de la enmienda a la totalidad, debo decir que lo expuesto aquí está contenido en la enmienda a la totalidad y que ha sido aceptada por la mesa. De manera que me limito y no quiero con ello, señora presidenta, y me conoce, digamos, cuestionar su autoridad. Pero me he limitado a reproducir con mayor o menor fortuna lo contenido en la exposición de motivos de la enmienda a la totalidad. Pero, aún así... Señor Tardá, solamente los argumentos son válidos, pero es bueno de vez en cuando nombrar el presupuesto. Puede continuar. Bien. Pues mire, voy
Voy a actuar como actuamos los republicanos catalanes, con toda sinceridad, sin dobles lenguajes. Entendemos que es una oportunidad perdida, sí. Es una oportunidad perdida. Luego, por esta razón, nosotros trabajaremos para que esta oportunidad perdida no sea definitiva. Tenemos la obligación de asumir este reto y, repito, la izquierda española cuenta y ha contado siempre con el republicanismo catalán. Y cuando los tiempos son difíciles, los momentos son duros y arrecia el temporal, nosotros siempre decimos lo mismo. Y quizás les parecerá que es un eslogan. No lo es. Sale del corazón de este republicano. Y es lo siguiente: viva el republicanismo catalán, viva el republicanismo español y viva la democracia.